oración poderosa de hoy, Dios rompe toda cadena de ansiedad y temor. Si hoy llegaste hasta aquí con el pecho apretado, con la mente acelerada, con el corazón cansado y con esa sensación de que algo malo puede pasar en cualquier momento, quiero hablarte al alma. Quiero hablarle a esa parte de ti que sonríe delante de los demás, pero que por dentro tiembla. A esa parte tuya que intenta ser fuerte, que intenta sostener a la familia, que intenta cumplir con todo, que intenta orar, que intenta dormir, que intenta no quebrarse, pero ya no sabe cuánto más puede resistir. Quiero decirte desde el comienzo que Dios no está lejos de tu ansiedad. Dios no le tiene miedo a tus noches sin sueño. Dios no se asusta de tus lágrimas. Dios no se aparta cuando tu mente se llena de temor. Y esta palabra de hoy no viene a condenarte, no viene a avergonzarte, no viene a decirte que si te angustias es porque tienes poca fe. No, esta palabra viene a levantarte, a abrazarte, a recordarte que Cristo sigue teniendo autoridad sobre la tormenta que ruge afuera y sobre la tormenta que grita adentro. Hay personas que viven con una angustia silenciosa que nadie ve. Son funcionales, trabajan, atienden llamadas, van a la iglesia, cocinan, estudian, sonríen en las fotos, responden mensajes, pero por dentro sienten que su alma va corriendo una maratón sin descanso. Y a veces la ansiedad no llega con gritos, llega con pensamientos repetitivos. Llega como una voz que no se calla, llega como una alarma que no se apaga, llega de madrugada, llega cuando todos duermen y tú estás mirando el techo. Llega cuando el médico dice tenemos que hacer más estudios, llega cuando el banco llama, llega cuando tu hijo no contesta el teléfono, llega cuando lees una noticia más sombría que la anterior, llega cuando recuerdas tu pasado, llega cuando imaginas el futuro, llega cuando el cuerpo está aquí pero la mente ya está a 10 tragedias más adelante. Y por eso hoy quiero ir contigo a la palabra, no a una frase bonita, no a una motivación superficial, no a una emoción pasajera. Quiero ir contigo a la voz firme de Dios, porque hay batallas que no se vencen solo con voluntad humana. Hay cadenas que no se rompen solo repitiéndote que todo estará bien. Hay noches que no se atraviesan solo con distracción. Hay opresiones que necesitan ser llevadas a los pies de Cristo. Y yo creo con todo mi corazón que cuando la palabra de Dios entra en el corazón del hombre, algo se acomoda, algo se enciende, algo se rompe, algo se sana. No siempre de forma instantánea en las circunstancias, pero sí en lo profundo, en ese lugar donde el miedo había levantado su trono. La palabra desplaza el miedo y vuelve a sentar a Dios en el centro. Escucha esto con atención. El miedo humano no siempre es pecado. Hay un miedo que funciona como alarma, como reflejo, como señal de que hay peligro y de que debemos actuar con prudencia. Si alguien frena bruscamente delante de ti y tu cuerpo reacciona, eso no es falta de fe. Si recibes una noticia inesperada y tu corazón se acelera, eso no te hace menos espiritual. Si estás atravesando un diagnóstico serio y sientes temor, eso no significa que Dios te abandonó. Ser humano no te descalifica de la gracia. Lo que sí puede ocurrir es que el miedo natural se convierta en una residencia permanente, en una atmósfera que domina la mente, en un patrón que roba la paz, en una ansiedad persistente que distorsiona el presente, agota el cuerpo y debilita la esperanza. Y cuando eso pasa, no estamos llamados a negarlo, estamos llamados a traerlo delante del Señor. La Biblia nunca nos enseña a fingir que nada nos pasa. La Biblia nos enseña a llevar lo que nos pasa a la presencia de Dios. Esa es una diferencia enorme. Fingir es reprimir. Orar es rendir. Fingir es esconder. Orar es entregar. Fingir es sonreír por fuera mientras uno se deshace por dentro. Orar es abrir el corazón y decir, Señor, aquí está mi tormenta, aquí está mi cansancio, aquí está mi mente dispersa, aquí está mi temor, aquí está esta sensación de que no puedo más. Y hay algo poderoso en eso, porque cuando el alma deja de huir y empieza a hablar con el Padre, la ansiedad pierde parte de su poder. No porque todo cambie en un segundo, sino porque ya no está solo dentro del laberinto. Jesús dijo en Mateo 6, 25 hasta 34, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y quiero detenerme aquí, porque muchas veces leemos ese pasaje como si Jesús estuviera diciendo, no sientan nada, no les pase nada, no tengan ninguna preocupación. Pero esa no es la idea del texto. Jesús no está humillando al que se angustia. Jesús está confrontando una forma de vivir absorbida por la preocupación constante, dominada por la obsesión del mañana,
gobernada por la inseguridad de que todo depende de nosotros, y lo hace en un contexto donde la gente realmente tenía necesidades. No les habla a personas privilegiadas que no tenían motivos para preocuparse. Les habla a hombres y mujeres bajo ocupación romana, con cargas económicas, con incertidumbre diaria, con escasez real. Por eso sus palabras no son superficiales, son profundamente compasivas y profundamente desafiantes. Cuando Jesús dice no os afanéis, no está negando que haya necesidades, está negando que la ansiedad tenga derecho a gobernar el corazón de un hijo de Dios. Cuando pregunta ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?, está reordenando prioridades. Está diciendo que la vida no se reduce a lo que te falta, a lo que temes perder, a lo que no puedes controlar. Está recordándonos que el Padre que da la vida también sabe sostenerla. Y luego Jesús nos lleva a mirar las aves del cielo y los lirios del campo. No para infantilizarnos, sino para sanar nuestra perspectiva. Las aves no viven paralizadas por el mañana. Los lirios no viven comparándose con el jardín ajeno. Hay una lección espiritual allí. La creación descansa mejor en la providencia de Dios que muchos de nosotros. Y a veces ese es nuestro agotamiento. No solo el problema que estamos atravesando, sino el hecho de que llevamos sobre los hombros el peso de un mañana que todavía no existe. Jesús dice en Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Qué palabra tan realista. Jesús no dice que el día no tendrá mal, no promete una vida sin lucha. No vende un evangelio de fantasía, dice que cada día tiene su propio mal, pero también nos enseña que no debemos sumar al dolor de hoy el miedo de mañana y la imaginación de pasado mañana. La ansiedad casi siempre multiplica escenarios. Toma una preocupación y la convierte en 10. Toma una posibilidad y la convierte en sentencia. Toma una espera y la convierte en tragedia. Hay personas escuchándome ahora mismo que no están peleando solo con hechos, están peleando con escenarios mentales. Todavía no pasó, pero ya lo lloraron. Todavía no ocurrió, pero ya lo sintieron. Todavía no llegó, pero ya les quitó el sueño. Y yo no digo esto para minimizar lo que sienten. Lo digo para señalar dónde opera la ansiedad. Intenta hacerte vivir en un futuro inventado para robarte la gracia disponible del presente. Y Jesús, con ternura y autoridad, nos llama a volver al hoy. No al hoy sin Dios, sino al hoy sostenido por Dios. No al hoy perfecto, sino al hoy acompañado. No al hoy sin lágrimas, sino al hoy con pan, con gracia y con presencia. Ahora bien, alguien podría decir, eso suena hermoso, pero ¿cómo se hace cuando la ansiedad ya entró en el cuerpo? ¿Cómo se hace cuando ya no es solo preocupación, sino opresión? ¿Cómo se hace cuando el pecho se cierra, cuando la respiración se altera, cuando la mente no se detiene? Y ahí es donde la palabra nos sigue llevando más profundo. Filipenses 4, 6 hasta 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mirá el contexto de esa palabra. Pablo escribe a los filipenses desde prisión. No está escribiendo desde unas vacaciones tranquilas, no está escribiendo desde una comodidad sin conflicto. Está encadenado, limitado, vigilado. Y desde allí habla de paz. Eso ya nos dice algo inmenso. La paz de Dios no depende necesariamente del contexto externo. La paz de Dios no es la ausencia total de problemas. La paz de Dios es una presencia sobrenatural en medio del problema. Es un gobierno interior que el caos exterior no puede explicar. Es una calma que no nace de que todo salió como querías, sino de que sabes en quién has puesto tu confianza. Y me fascina que Pablo no dice simplemente no estén afanosos, también nos muestra el camino. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, nómbralas, preséntalas, exprésalas, no finjas delante del Señor. Hay gente que habla con todos menos con Dios acerca de su angustia. Habla con su mente, habla con el miedo, habla con la noticia, habla con el recuerdo, habla con la deuda, habla con el peor escenario, pero no se sienta a derramar el alma delante del Padre. Y Pablo dice, llévalo en toda oración y ruego con acción de gracias. Eso es clave. No es oración fría, es ruego. No es repetición vacía, es entrega.
no es una fórmula mecánica, es una relación viva. Y agrega algo que a veces pasamos por alto, con acción de gracias. ¿Cómo agradecer en medio de la ansiedad? No significa negar el dolor, significa recordar quién es Dios en medio del dolor. Significa decir, Señor, esto me supera, pero gracias porque sigues aquí. Gracias porque no me dejaste, gracias porque respiro, gracias porque aún puedo buscarte. Gracias porque tu fidelidad no depende de mis emociones. La gratitud no elimina instantáneamente la batalla, pero rompe la tiranía del enfoque exclusivo en el problema. La gratitud le recuerda al alma que Dios ya ha sido bueno, que Dios sigue siendo Dios y que la ansiedad no tiene la última palabra. Y entonces viene la promesa, la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La idea de guardar tiene una fuerza bellísima. Es lenguaje de custodia, de vigilancia, como una guarnición que protege una ciudad. Pablo está diciendo, en otras palabras, que la paz de Dios hará guardia sobre tu mente y sobre tu corazón, no solo sobre tus emociones, también sobre tus pensamientos, porque la ansiedad golpea ambas cosas, golpea el corazón con miedo y golpea la mente con confusión. Pero la paz de Dios actúa como centinela. No siempre impide que lleguen pensamientos, pero sí puede impedir que te gobiernen. No siempre hace desaparecer toda batalla de inmediato, pero sí establece una presencia mayor que la batalla. Por eso, si hoy tu mente está siendo bombardeada, no te avergüences de necesitar volver a orar una y otra vez. Hay cargas que no se sueltan una sola vez. Hay cosas que uno presenta al Señor por la mañana y tiene que volver a presentar al mediodía. No porque la oración falló, sino porque estamos aprendiendo a vivir entregando. A veces quisiéramos una sola oración espectacular que resolviera de una vez todas nuestras emociones. Pero la vida espiritual muchas veces no funciona así. A veces se parece más a un acto continuo de rendición. Una y otra vez vuelves y dices, Señor, aquí está otra vez este pensamiento, aquí está otra vez este miedo, aquí está otra vez este nudo en el pecho. Lo pongo en tus manos otra vez. Eso conecta de manera hermosa con 1 Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué texto tan tierno y tan poderoso. Pedro no dice que algunas ansiedades sí y otras no. No dice que lleves solo las espirituales, pero no las financieras. No dice que lleves las grandes, pero no las pequeñas. Dice toda vuestra ansiedad, toda, la del cuerpo y la del alma, la del dinero y la del diagnóstico, la del hijo rebelde y la del matrimonio herido, la del pasado que te persigue y la del futuro que te asusta, la ansiedad que entiendes y la que no sabes ni cómo explicar, toda vuestra ansiedad sobre Él. Y me encanta que el fundamento no es solamente que Dios es poderoso, sino que Él tiene cuidado de vosotros. La ansiedad susurra, nadie entiende, nadie cuida, nadie está pendiente. Pero la palabra responde, Él tiene cuidado de vosotros. La ansiedad dice, vas a hundirte solo. La palabra responde, Él tiene cuidado de vosotros. La ansiedad dice, todo recae sobre ti. La palabra responde, Él tiene cuidado de vosotros. Y aquí hay una verdad preciosa. No solo Dios puede ayudarte, Dios quiere ayudarte. No solo tiene poder, tiene interés. No solo tiene autoridad, tiene compasión. No solo gobierna el universo, también mira tu noche más larga y tu pensamiento más quebrado. En el contexto de 1 Pedro, esa exhortación a echar la ansiedad sobre Dios está ligada a la humildad. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque a veces cargar solos es una forma de orgullo desesperado. Suena extraño, pero es verdad. Hay momentos en los que insistimos en sostener lo que nos está aplastando porque en el fondo creemos que todo depende de nosotros. Y humillarse es reconocer, no puedo con esto solo, necesito a Dios, necesito ayuda, necesito gracia, necesito descanso, necesito abrir la mano y soltar. Humillarse no es sentirse basura. Humillarse es ubicarse correctamente delante del Dios que puede sostener lo que a ti te está partiendo. Ahora bien, quiero decir algo con mucha claridad y mucha ternura. Hay personas que sufren ansiedad severa, ataques de pánico, insomnio prolongado, agotamiento mental o depresión y necesitan atención médica, acompañamiento profesional, terapia, evaluación clínica o apoyo especializado. Y buscar esa ayuda no contradice la fe. No es traicionar a Dios. No es confiar menos. No es carnalidad. No es debilidad espiritual.
Dios también obra a través de la sabiduría, del cuidado pastoral, del acompañamiento terapéutico, de la medicina adecuada, de procesos responsables. Oramos, sí. Clamamos, sí. Creemos, sí. Y también buscamos ayuda cuando la necesitamos. La fe cristiana no niega la complejidad del ser humano. Somos cuerpo, mente, emociones y espíritu. Y Dios se interesa por todo eso. No dejes que nadie te haga sentir culpable por necesitar apoyo. Hay quienes aman a Cristo profundamente y aún así atraviesan temporadas de ansiedad intensa. Hay hombres y mujeres de Dios que predican, sirven, aman al Señor y aún así han necesitado aprender a respirar otra vez, a dormir otra vez, a ordenar pensamientos, a procesar traumas, a sanar heridas. La gracia de Dios no se agota porque alguien necesite acompañamiento. Más bien, muchas veces la gracia de Dios se manifiesta justamente en poner personas, recursos y procesos sanos en el camino. Pero volvamos a la raíz espiritual, porque aunque reconozcamos la dimensión humana y clínica, también sabemos que hay una batalla interna por el trono del corazón. Y allí la palabra vuelve a encenderse con fuerza en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le escribe a Timoteo, un hombre joven, con responsabilidades grandes, en tiempos difíciles, con presión, con oposición, con desafíos reales. No le habla a alguien que vivía en una burbuja. Le habla a un siervo de Dios que necesitaba ser fortalecido. Y le recuerda algo esencial. Lo que Dios deposita en sus hijos no es una atmósfera de cobardía como identidad permanente. Eso no significa que un creyente jamás sienta miedo, significa que el miedo no define el espíritu que Dios te ha dado. El temor puede tocar la puerta, pero no es tu Señor. La cobardía puede susurrar, pero no es tu herencia. Dios te ha dado poder, poder para permanecer, poder para resistir, poder para dar un paso más cuando creías que no podías. También te ha dado amor. Y esto importa porque la ansiedad muchas veces encierra, endurece, aísla, hace que la persona viva en modo defensa todo el tiempo. El amor de Dios vuelve a abrir ventanas y además te ha dado dominio propio que también puede traducirse como una mente sobria, sensata, equilibrada. Qué palabra tan necesaria para esta generación saturada de estímulos, de ruido, de pantallas, de alarmas, de exceso de información y de comparaciones continuas. Mira la diferencia. El espíritu de temor te fragmenta. El espíritu de Dios te centra. El espíritu de temor exagera. El espíritu de Dios ordena. El espíritu de temor te hace vivir reaccionando. El espíritu de Dios te enseña a discernir. El espíritu de temor te empuja al extremo. El Espíritu de Dios te conduce a la sobriedad. Por eso cuando oramos contra la ansiedad y el temor, no estamos orando para convertirnos en personas insensibles, duras o desconectadas. Estamos orando para que el Espíritu Santo nos devuelva el centro, la lucidez, la capacidad de amar, de descansar, de pensar con claridad y de responder en fe. David dijo en el Salmo 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Qué frase tan corta y tan inmensa. David no dice, nunca tuve temores. Dice, me libró de todos mis temores. Eso implica que hubo una batalla real. Y si mirás el trasfondo del Salmo, verás a un hombre perseguido, vulnerable, en peligro, huyendo. No era un miedo imaginario, era un miedo en medio de amenaza concreta. Y aún así el testimonio es poderoso. Busqué a Jehová. No se quedó encerrado en su terror, no convirtió el miedo en altar, no adoró el problema, buscó al Señor. ¿Qué medicina espiritual tan profunda hay aquí? El miedo se alimenta cuando se convierte en el único foco de la mirada. David no dice que miró más adentro de sí mismo hasta liberarse, no dice que se convenció solo. Dice, busqué a Jehová. Hay temores que no se rompen solo analizándolos, hay temores que necesitan ser expuestos a una presencia mayor. Y cuando David dice que Dios lo libró de todos sus temores, no necesariamente significa que nunca más sintió ninguna emoción de miedo. Puede entenderse pastoralmente como liberación del dominio del terror, del encierro, del pánico, del sometimiento interior que el miedo había querido imponer. Y aquí hay algo glorioso. El Salmo no dice, Dios me oyó cuando ya estaba fuerte. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó. Dios oye al que tiembla. Dios oye al que llora. Dios oye el que llega en pedazos.
Dios oye la oración torpe del que no sabe expresarse. Dios oye el suspiro de la madre cansada, del padre abatido, del joven confundido, del anciano que no puede dormir, del corazón que late demasiado rápido. No tienes que llegar al Señor con el lenguaje perfecto. Tienes que llegar. Él entiende el idioma de las lágrimas. Por eso Isaías 41:10 resuena con tanta fuerza sobre toda vida ansiosa. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta palabra fue dada a un pueblo que conocía la inseguridad, la fragilidad, la amenaza de las naciones, la experiencia del exilio y la sensación de vulnerabilidad. Y Dios no les da primero una estrategia, les da su presencia. No temas porque yo estoy contigo. El remedio más profundo contra el temor no es la ilusión de control absoluto, es la certeza de compañía divina. Mira cómo el versículo está cargado de promesas. Yo estoy contigo, yo soy tu Dios, yo te esfuerzo, yo te ayudaré, yo te sustentaré. Es como si Dios dijera, no te estoy pidiendo que seas fuerte solo, no te estoy mandando al campo sin mi presencia, no te estoy mirando desde lejos mientras peleas, estoy contigo, soy tu Dios. Te doy fuerza, te presto ayuda, te sostengo. La ansiedad quiere aislarte. La palabra quiere reubicarte en la verdad de que no estás solo. Aunque te sientas solo, no estás solo. Aunque nadie entienda del todo lo que pasa por tu mente, Dios sí lo sabe y no se ha movido de tu lado. Hay un detalle hermoso en Isaías 41:10. Dios no solo promete ayudar, promete sustentar. Ayudar puede sonar a una asistencia momentánea. Sustentar habla de sostener a largo plazo, y eso necesita oírlo mucha gente hoy, porque algunos no están en una crisis de un día, están en una temporada larga, están cansados de pelear pensamientos repetitivos, cansados de sostener una casa, cansados de malas noticias, cansados de cuidar a un familiar enfermo, cansados de no ver respuestas claras. Y el Señor dice, siempre te sustentaré. No solo te visitaré de vez en cuando, no solo te tocaré una noche emotiva, te sustentaré. Hay una gracia diaria, una mano diaria, una fidelidad diaria. Ahora permíteme llevarte a una escena que es casi una radiografía del alma ansiosa. Marcos 4:35 hasta 41. Jesús dice a sus discípulos, pasemos al otro lado, suben a la barca, navegan y se levanta una gran tempestad. El viento golpea, las olas entran, la barca se llena de agua y mientras todo eso ocurre, Jesús duerme sobre un cabezal. Y los discípulos aterrados lo despiertan con una frase que duele porque es muy humana. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras palabras, no te importa que nos estamos hundiendo. Seamos honestos. Esa es la pregunta oculta de muchos corazones ansiosos. Tal vez no la dicen en voz alta porque suena demasiado dura, demasiado atrevida, demasiado amarga, pero por dentro se preguntan, Señor, ¿te das cuenta de lo que estoy viviendo? ¿No ves que me ahogo? ¿No notas esta tormenta? ¿No tienes cuidado? Y Jesús no responde con desprecio. Se levanta, reprende al viento, dice al mar, calla, enmudece y hubo gran bonanza. Luego les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? No es una burla, es una invitación a reconocer quién iba en la barca con ellos. Esta escena me conmueve profundamente porque la presencia de Jesús en la barca no impidió la tormenta, pero sí aseguró que la tormenta no tendría la última palabra, y eso es importante. Hay predicaciones que nos hacen creer que si Cristo está contigo no habrá vientos, pero eso no es lo que enseña Marcos 4. Cristo estaba en la barca y aún así hubo tempestad. La fe cristiana no es inmunidad automática a los temporales. Es la certeza de que el Señor sigue siendo Señor aun cuando el mar parece fuera de control. Y más todavía, fue Jesús quien dijo, pasemos al otro lado. Si Él lo dijo, la tormenta en medio no cancela el destino prometido. Ahora piensa en esto. Los discípulos eran pescadores acostumbrados al agua, no eran principiantes del mar. Si ellos se asustaron tanto es porque la tormenta era seria. De nuevo, la Biblia no minimiza la realidad. Pero el problema más profundo no fue solo la tormenta afuera, fue la conclusión adentro. Concluyeron que si había tormenta, entonces el maestro no cuidaba.
Y esa es la mentira que la ansiedad intenta sembrar. Si las cosas se pusieron difíciles, entonces Dios se olvidó. Si la respuesta tarda, entonces Dios está dormido. Si la barca se mueve, entonces el cielo está indiferente. Pero Marcos 4 nos muestra lo contrario. Jesús puede parecer en silencio por un momento, pero no está ausente. Puede no reaccionar según nuestro reloj, pero no ha perdido el control. Tal vez hoy tu barca es tu casa, o tu salud, o tu mente, o tu matrimonio, o tus finanzas, o tu hijo, o tu llamado, o tu paz mental, y quizás sientes que el agua ya entró demasiado. Yo quiero decirte con la autoridad de la Escritura que la misma voz que reprendió al mar sigue teniendo autoridad hoy. El mismo Cristo que estuvo en aquella barca sigue siendo Señor sobre tu tormenta. Y a veces Él calma la tormenta alrededor y otras veces, en su sabiduría, calma primero la tormenta dentro de ti, mientras la de afuera todavía ruge un poco más. Pero en ambos casos sigue siendo poder divino. Y ya que estamos en Lucas 8, quiero llevarte a otra escena donde el temor y la fe se abrazan con una intensidad conmovedora. Lucas 8, 43 hasta 48 nos habla de una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. 12 años, no 12 horas, no 12 días, 12 años. Imagina el desgaste físico, imagina la frustración, imagina el dolor, imagina la vergüenza social y religiosa que cargaba en aquel contexto. Una mujer considerada impura, desgastada, empobrecida por tratamientos, sin soluciones. Y en medio de una multitud, ella se acerca por detrás y toca el borde del manto de Jesús. Y al instante se detiene el flujo. Pero lo que sigue es igual de poderoso. Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? No porque ignore lo ocurrido, sino porque quiere sacar a la luz una fe que tembló para acercarse. Y el texto dice que la mujer, viendo que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Mira esa imagen, viene temblando. O sea, la fe vino con temblor. La fe no siempre llega con voz firme y pasos teatrales. A veces la fe llega temblando, pero llega. A veces la fe avanza con miedo, pero avanza. A veces la fe solo alcanza a tocar el borde, pero eso basta cuando el borde pertenece a Cristo. Y Jesús le dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hija, qué palabra tan restauradora. No solo sana su cuerpo, restaura su identidad. La ansiedad, el temor y la vergüenza muchas veces desfiguran cómo nos vemos. Nos hacen sentir casos, problemas, diagnósticos, cargas, estadísticas. Pero Jesús llama hija a quien venía escondida. Eso significa pertenencia, dignidad, cercanía, amor. Tal vez tú has venido a este mensaje temblando. Tal vez ya no tienes grandes discursos espirituales. Tal vez solo te arrastraste hasta aquí con la esperanza de tocar algo del Señor. Pues escucha esto: Cristo sigue honrando la fe que se acerca aunque tiemble. Hay un tipo de ansiedad que se parece a esa mujer. Es silenciosa, prolongada, vergonzosa, agotadora. La persona aprende a vivir con ella, a ocultarla, a administrarla como puede, a moverse entre multitudes sin que nadie sepa lo desgastada que está. Pero un día toca a Jesús. Y cuando toca a Jesús no siempre recibe solo alivio físico, recibe paz. Ve en paz. Ese es el deseo de Dios para ti. No solo que sobrevivas, no solo que aguantes, no solo que termines el día, que vayas en paz, que vuelvas a respirar, que tu alma deje de vivir perseguida por la alarma interna. Y si juntamos estos pasajes, algo precioso se empieza a dibujar delante de nosotros. Mateo 6 nos muestra al Padre que cuida de las aves y de los lirios. Filipenses 4 nos muestra la paz de Dios custodiando mente y corazón. 1 Pedro 5 nos invita a echar toda ansiedad sobre Él porque le importamos. 2 Timoteo 1 nos recuerda que no se nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Salmo 34 nos enseña a buscar al Señor en medio del temor. Isaías 41 nos asegura la compañía, la ayuda y el sustento divinos.
Marcos 4 nos muestra a Cristo con autoridad sobre la tormenta. Lucas 8 nos muestra a Cristo restaurando al que se acerca temblando. Todo eso converge en una sola verdad: tu ansiedad no es más grande que la autoridad de Jesucristo. Pero también quiero hablar de algunos rostros concretos del temor, porque a veces la predicación queda demasiado abstracta y la gente necesita escuchar que Dios toca la vida real. Hay temores que nacen del insomnio. La noche debería ser descanso, pero para algunos se ha vuelto campo de batalla. Apenas apoyan la cabeza y los pensamientos se multiplican. El cuarto está oscuro, pero la mente está llena de imágenes, de frases, de escenarios. Y cuanto más intentan dormir, más se activa el miedo a no dormir. Y eso genera un círculo agotador. Si ese eres tú, no pienses que Dios no entiende lo que pasa a las 3 de la mañana. Él también es Señor de la noche. Él también visita la almohada mojada por las lágrimas. Él también conoce el terror silencioso de quien teme otra noche más sin descanso. Hay temores que vienen por exceso de noticias. Vivimos en una época donde la información nunca se detiene. El alma humana no fue diseñada para cargar cada tragedia mundial, cada alarma económica, cada rumor, cada crisis, cada imagen violenta, cada titular sombrío, cada pronóstico apocalíptico a toda hora. Y muchas personas están espiritualmente intoxicadas de información. No oran tanto como consumen noticias, no meditan tanto como revisan titulares, no descansan tanto como actualizan pantallas. Y no me malinterpretes, no estoy promoviendo ignorancia irresponsable. Estoy diciendo que si no cuidas lo que entra, tu paz será secuestrada por una avalancha constante. Hay veces en que parte de echar la ansiedad sobre Dios implica apagar el ruido, poner límites, hacer silencio y volver a oír la voz del pastor. Hay temores que nacen de las deudas. La factura que nos cierra, el trabajo inestable, la renta, el alimento, la educación de los hijos, la incertidumbre económica. Y eso no es poca cosa. Jesús mismo habló de comida, bebida y vestido en Mateo 6 porque sabía que esos temas tocan el corazón. Cuando falta lo básico, el alma tiembla. Pero aún allí, el llamado no es a la pasividad irresponsable. El llamado es a buscar primero el reino de Dios y su justicia, confiando en que el Padre sabe lo que necesitamos. La fe no cancela la planificación. La fe no anula el trabajo diligente. La fe no convierte la irresponsabilidad en virtud, pero sí rompe el yugo de creer que todo depende de tu ansiedad. Trabaja, sí. Organízate, sí. Pide consejos, sí. Pero no entregues el trono de tu corazón al temor financiero. Hay temores que nacen de los diagnósticos. Una palabra del médico puede mover toda una casa. Y a veces el miedo no solo viene por el dolor presente, sino por lo que imaginas que viene después. Es natural que una noticia médica sacuda. Lo vemos incluso en los Salmos, donde el sufrimiento físico aparece una y otra vez. Pero recuerda esto, un diagnóstico describe una condición, no define tu valor ni agota la historia que Dios puede escribir contigo. Hay personas que se identifican tanto con su enfermedad, con su trastorno o con su fragilidad que ya no pueden verse de otra manera. Pero Jesús sigue llamando hija al que llega temblando, sigue tocando al que todos daban por agotado, sigue teniendo la última palabra sobre la vida. Hay temores relacionados con los hijos. Quizá ninguna ansiedad es más intensa para muchos padres que no saber qué ocurrirá con sus hijos. Los ves sufrir y sufres, los ves tomar malas decisiones y te duele, los ves lejos de Dios y te angustias, los ves callados y te preocupas. Los ves enfermos y se te desarma el alma. Y aquí la palabra es doble. Por un lado, intercede. Nunca subestimes el poder de una madre que ora, de un padre que bendice, de una familia que clama. Por otro lado, recuerda que tus hijos no están mejor en tus manos tensas que en las manos de Dios. Haz tu parte con amor, con verdad, con presencia, con límites sanos, con oración constante, pero no vivas devorado por la ilusión de que debes controlar cada paso, cada sentimiento y cada resultado. Hay temores ligados a la culpa. Y este es un terreno delicado, porque hay gente que no vive ansiosa por lo que podría pasar, sino por lo que ya pasó. El pasado no les da tregua. Error tras error, caída tras caída, decisión tras decisión. Y la culpa se transforma en una voz interior que dice: te arruinaste, no hay salida, Dios ya se cansó, siempre serás eso. Pero el Evangelio no solo calma tormentas externas, también limpia conciencias heridas. En Cristo hay perdón real, restauración real, esperanza real. Claro que el arrepentimiento es serio.
Claro que a veces hay consecuencias, claro que sanar toma proceso, pero para el que viene a Jesús, la culpa no tiene derecho a convertirse en identidad permanente. La cruz sigue siendo más poderosa que tu peor capítulo. Y también están los ataques de pánico, esas experiencias donde el cuerpo parece gritar sin permiso. El corazón se acelera, la respiración se entrecorta, llega la sensación de muerte inminente, de pérdida de control, de desborde. Si eso te ha pasado, quiero hablarte con mucha compasión. No estás loco, no estás solo, no eres un caso perdido. Y aunque necesitas sabiduría, apoyo y posiblemente acompañamiento profesional, también necesitas saber que Dios no te abandonó en ese instante. Aun cuando el cuerpo parece traicionarte, el Señor sigue cerca y muchas veces la recuperación será un camino, no un evento. Habrá que aprender ritmos, hábitos, respiración, límite, descanso, pensamiento renovado, acompañamiento y oración. Pero no caminas ese sendero sin el buen pastor. La ansiedad persistente también puede brotar del agotamiento mental. Gente que ha sostenido demasiado durante demasiado tiempo. Cuidadores, madres solas, pastores, hijos que se volvieron adultos demasiado pronto. Personas que llevan meses o años postergando el descanso emocional porque sienten que no pueden darse el lujo de caer. Y un día el cuerpo pasa factura, la mente se nubla, la paciencia se acorta, la fe se vuelve seca. Y algunos cuando llegan ahí se culpan todavía más. ¿Cómo es posible que esté así si amo a Dios? Escúchame bien, necesitas aprender que no eres Dios. No puedes cargarlo todo. Aún Jesús invitó a sus discípulos a descansar. La obediencia también incluye reconocer límites. La santidad no consiste en vivir destrozado tratando de salvar el mundo con fuerzas que no tienes. Y aquí hay algo que necesitamos oír en la iglesia con mucha más frecuencia. Dios no solamente nos manda a orar, también nos llama a habitar en comunidad. La ansiedad aísla. Hace que la persona se esconda, que se cierre, que crea que nadie entenderá, que tema ser juzgada. Pero Santiago enseña a confesar unos a otros, a orar unos por otros. Gálatas llama a sobrellevar las cargas los unos de los otros. El Nuevo Testamento no imagina al creyente como un sobreviviente solitario. Si estás peleando una batalla interna, busca personas piadosas, maduras, confiables. Pide oración, habla, abre espacio para que te acompañen. No todo se resuelve en privado. Dios también sana a través del cuerpo de Cristo. Y ahora déjame volver a la oración como acto de guerra santa contra la ansiedad, porque a veces la gente reduce la oración a un rito, pero la oración bíblicamente es transferencia, es renuncia al falso trono del control, es abrir las manos, es exponer la herida a la luz, es decirle a Dios la verdad sin maquillaje, es traer el miedo por nombre, no una oración vaga, sino una oración específica. Señor, tengo miedo de este resultado. Señor, tengo miedo de no llegar a fin de mes. Señor, tengo miedo de enfermarme. Señor, tengo miedo de quedarme solo. Señor, tengo miedo de perderlo todo. Señor, tengo miedo de volver a sentir ese ataque. Cuando nombras el temor delante de Dios, dejas de adorarlo en secreto. Muchos quisieran orar y que nunca más vuelva un pensamiento ansioso. Pero a veces la victoria no es que el pensamiento nunca vuelva. A veces la victoria es que cuando vuelve ya no te encuentras sin arma, ya no te arrastra tan fácilmente, ya no te convence tan rápido, ya no define toda la habitación, ya no ocupa todo el cielo, porque ahora hay una verdad más fuerte en ti. Y aquí la oración y la palabra caminan juntas. Orar sin verdad puede volvernos sentimentales. Verdad sin oración puede volvernos secos, pero oración y palabra juntas forman un refugio robusto. Cuando el pensamiento oscuro llega y tú respondes, está escrito, algo cambia. Cuando el miedo grita y tú dices, no temas porque yo estoy contigo, algo se reordena. Cuando la ansiedad aprieta y tú declaras, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, algo se desplaza. No subestimes el poder de hablar la verdad bíblica en voz alta, no como fórmula mágica, sino como acto de alineación interior. La mente ansiosa se acostumbra a escucharse solo a sí misma. La fe necesita oír otra voz, la tuya, repitiendo lo que Dios ha dicho. A veces hay que decirlo con poca fuerza, con lágrimas, con respiración temblorosa, pero decirlo. Busqué a Jehová y Él me oyó. La paz de Dios guardará mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús.
Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No temas, porque yo estoy contigo. Maestro, tú estás en esta barca. Señor, aunque venga temblando, toco tu manto por fe. También hay hábitos que sin ser salvadores en sí mismos cooperan con la paz. El descanso, el silencio, el ritmo sabio, la moderación en el consumo digital, la respiración consciente, el cuidado del cuerpo, la conversación honesta, la adoración, la lectura pausada de la Escritura. No reemplazan a Dios, pero son espacios donde la gracia trabaja. Si quieres paz, no puedes vivir alimentando el ruido y esperando que el alma repose sola. A veces la oración más espiritual que debes hacer hoy es apagar el teléfono 1 hora antes de dormir. A veces el acto más lleno de fe es pedir ayuda. A veces la decisión más santa es decir no a una carga que no te corresponde. A veces el paso de obediencia es sentarte con alguien maduro y decir no estoy bien. Mira cómo Jesús trata a la mujer de Lucas 8, no la sana y la manda lejos sin verla, la detiene, la escucha, la nombra, la dignifica, porque Dios no quiere darte alivio despersonalizado, Él quiere encontrarse contigo. La ansiedad hace que uno se convierta en un conjunto de síntomas. Jesús te devuelve el rostro, te recuerda que no eres una falla ambulante, eres amado, eres visto, eres escuchado, eres importante para el cielo. Por eso la oración no es solo descargar tensión, es volver a una relación, es regresar a la voz del Padre, es sentarse delante de Cristo y permitir que Él nombre tu identidad por encima de tu miedo. Y ahora quiero hablarte directamente, sin rodeos. Quizá tú llevas meses fingiendo que todo está bien, quizá nadie de tu casa sabe cuánto miedo tienes, quizá ni siquiera en tu iglesia lo saben. Quizás has construido una imagen fuerte para no preocupar a nadie, pero por dentro estás agotado. Escúchame, el Señor no te pide actuar. El Señor te invita a venir. Ven cansado, ven confundido, ven con la mente acelerada, ven con el historial que te avergüenza, ven con la pastilla en el bolso, con el diagnóstico en la mano, con el celular lleno de malas noticias, con la cuenta bancaria temblando, con la casa en silencio, con la culpa en el pecho. Ven, no porque lo merezcas, sino porque Él es bueno. Ven porque Cristo no rechaza al quebrantado que se acerca. Ven porque la cruz abrió un camino para los ansiosos, para los culpables, para los temerosos, para los cansados. Quizá otros te dijeron, tranquilízate como si fuera tan fácil. Quizá te dijeron, no pienses tanto, sé fuerte, échale ganas, ora más, y tú te sentiste peor porque sí oras, sí intentas, sí luchas, pero hay días en que la niebla es espesa. Yo no te voy a hablar así. Yo quiero acompañarte con la verdad y con la ternura. Sí ora más, pero no como culpa, sino como refugio. Sí cree, pero no como presión, sino como dirección. Sí, busca a Dios, pero sabiendo que Él ya te está buscando. Y si hace falta ayuda profesional, búscala. Y si hace falta abrir la boca, ábrela. Y si hace falta llorar, llora. Y si hace falta descansar, descansa. Todo eso puede formar parte del camino por el cual Dios te está sacando del encierro. Hay una frase en Filipenses 4:7 que no quiero dejar pasar en Cristo Jesús. La paz guarda el corazón y los pensamientos en Cristo Jesús. No fuera de Él, no al margen de Él, no solo por técnicas, ni solo por esfuerzo mental, ni solo por mejores circunstancias, en Cristo. Porque la paz verdadera no es un concepto flotante, tiene nombre, tiene rostro. Cristo es nuestra paz. Y eso cambia todo. Porque la paz no es solo algo que Él da, es algo que Él es. Cuando te acercas a Cristo, te acercas a la fuente misma de la paz. Cuando permaneces en Cristo no estás tratando de fabricar calma desde tu escasez. Estás unido a aquel que venció el pecado, la muerte, el infierno y toda acusación. Y aquí está el centro de este mensaje. La ansiedad y el temor no se rompen solamente porque uno repite versos, aunque la palabra es poderosa. Se rompen en la medida en que el corazón vuelve a rendirse a la persona de Jesucristo. Él no es una herramienta religiosa para sentirte mejor. Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Señor resucitado, el buen pastor, el príncipe de paz. Él conoce la angustia. Él sudó como gotas de sangre en Getsemaní. Él conoce la presión del alma. Él cargó nuestros dolores. Él derrotó lo que nos dominaba. Él abrió un acceso al Padre.
Él envió al Espíritu Santo. Él intercede por nosotros. Él no es un espectador de tu lucha. Él es tu redentor en medio de ella. Tal vez te preguntas, ¿y si vuelvo a sentir ansiedad mañana? Pues entonces mañana vuelves al trono de la gracia. Y si esta noche otra vez no puedo dormir, entonces esta noche vuelves a orar, vuelves a respirar, vuelves a declarar la palabra, vuelves a pedir ayuda si es necesario. Y si el miedo regresa, entonces vuelve a traerlo. No conviertas la recaída en condena. A veces la sanidad profunda viene por capas, por procesos, por fidelidades diarias. La ansiedad te dice que si no mejoraste de inmediato, no hay esperanza. Pero Dios trabaja muchas veces como jardinero, no como espectáculo. Va cultivando, quitando raíces, ordenando ritmos, renovando la mente, restaurando el sistema interior poco a poco. No despreciemos el milagro progresivo, también es gracia. Ahora quiero invitarte a algo muy sencillo pero muy profundo. Piensa por un momento en el nombre de tu temor principal, no en todos, en uno. Tal vez es abandono, tal vez enfermedad, tal vez ruina, tal vez muerte, tal vez perder el control, tal vez que tu hijo se pierda, tal vez quedarte solo, tal vez volver a caer, tal vez ese ataque repentino que tanto te asusta. Piensa en ese nombre y ahora escucha la voz de Dios por encima de ese nombre. No temas porque yo estoy contigo. No dice no temas porque ya entendiste todo. No dice no temas porque ya salió todo bien. Dice porque yo estoy contigo. La presencia de Dios no es una idea piadosa, es la realidad más sólida para el corazón frágil. Piensa también en la imagen de Marcos 4. Tu barca puede moverse, pero Cristo no saltó de ella. Tu mar puede rugir, pero Cristo no perdió autoridad. Tu corazón puede acelerarse, pero Cristo no se descompuso. Hay una serenidad divina en Jesús que no es indiferencia, es señorío. Él duerme porque sabe quién es. Él se levanta y habla porque la creación reconoce su voz. Y ese mismo Jesús está contigo. Tal vez hoy no necesitas una explicación completa. Tal vez necesitas, como los discípulos, una revelación más profunda de quién va en la barca. Porque cuando entiendes eso, puede que todavía haya olas, pero ya no hay desamparo. Y piensa en la mujer de Lucas 8. No llegó triunfante. Llegó temblando. Eso significa que no necesitas esperar a sentirte fuerte para acercarte a Dios. Acércate débil, acércate asustado, acércate con poco ánimo, acércate sin palabras elegantes, acércate. El toque de una fe temblorosa sigue siendo fe cuando se dirige a Cristo. No esperes a que desaparezca todo miedo para buscarlo. Búscalo en medio del miedo. David no dijo: cuando se me fueron todos los temores, busqué a Jehová. Dijo: busqué a Jehová y Él me oyó. La búsqueda precedió a la liberación. No te condenes por venir asustado. Ven asustado, pero ven. Hay algo más que quiero subrayar. La ansiedad suele intentar hacerte pensar en términos absolutos. Siempre, nunca, todo, nada. Nunca voy a salir. Siempre voy a estar así. Todo va a empeorar, nada tiene solución. Y la palabra de Dios rompe ese lenguaje oscuro, te devuelve perspectiva, te recuerda que hay nuevas misericordias cada mañana, que basta cada día su propio mal, que la paz puede guardar tus pensamientos, que Dios te ayuda y te sustenta, que puedes echar toda ansiedad sobre Él, que no se te ha dado espíritu de cobardía, que la tormenta no es eterna, que el Padre sabe, que Cristo está, que la fe todavía toca el manto, que la historia no terminó. Ahora quiero entrar en un tiempo de oración dentro de esta misma predicación porque siento que no basta con explicar. Hay cosas que deben ser presentadas delante del Señor. Y quiero que, si puedes, hagas de estas palabras tu propia oración. No como repetición vacía, sino como un acto de entrega. Si estás conduciendo, sigue atento al camino, pero ora con el corazón. Si estás en tu cuarto, suelta un poco los hombros. Si estás llorando, deja que las lágrimas corran. Si estás cansado, descansa en estas palabras. Vamos a acercarnos al Dios que oye, al Dios que calma, al Dios que sostiene, al Dios que llama hija, al Dios que guarda mente y corazón, al Dios que no se aparta del que tiembla. Señor, aquí estamos. Venimos sin máscaras, sin fuerza prestada, sin discursos armados. Venimos como estamos. Algunos llegan con el corazón acelerado, algunos llegan con miedo en el pecho, algunos llegan cansados de pelear pensamientos.
Algunos llegan después de muchas noches sin dormir, algunos llegan con el alma hecha a pedazos y delante de ti no queremos fingir. Delante de ti traemos lo que somos, lo que sentimos, lo que no entendemos y lo que nos asusta. Padre amado, en el nombre de Jesús, presentamos delante de ti toda ansiedad, toda, Señor. La que entendemos y la que no entendemos, la que tiene nombre y la que se siente como una sombra sin forma. La ansiedad por el mañana, la ansiedad por el cuerpo, la ansiedad por los hijos, la ansiedad por el dinero, la ansiedad por la salud, la ansiedad por lo que todavía no pasó, la ansiedad que aprieta el pecho, la ansiedad que roba el apetito, la ansiedad que acelera la mente, la ansiedad que agota, que confunde, que hace llorar a escondidas. La ponemos a tus pies, como dice tu palabra en 1 Pedro 5, 7. Echamos toda nuestra ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Señor Jesús, reprende ahora el viento contrario que ha soplado sobre tantas mentes. Así como en Marcos 4:39 dijiste al mar, calla, enmudece, habla también sobre la tormenta interior de tus hijos, habla sobre la mente sobrecargada, habla sobre la noche de pánico, habla sobre el pensamiento obsesivo, habla sobre la imagen repetitiva, habla sobre el corazón sobresaltado, habla sobre la casa llena de tensión, habla sobre la respiración alterada. Habla sobre ese sistema nervioso agotado. Que tu voz, Señor, haga gran bonanza donde hasta hoy hubo gran tempestad. Te pedimos, Padre, el cumplimiento vivo de Filipenses 4, 6 hasta 7. En vez de afán te presentamos oración y ruego con acción de gracias y recibimos por fe tu paz, no una paz fingida, no una paz de apariencia, no una paz basada en negación. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz que no depende de las noticias, la paz que no depende de la cuenta bancaria, la paz que no depende de la aprobación de la gente, la paz que no depende de que todo salga según nuestro plan. Tu paz, Señor, tu paz que guarda el corazón, tu paz que guarda los pensamientos, tu paz que hace guardia donde la ansiedad había puesto vigilancia de temor. Señor, sobre cada persona que lucha con insomnio, extiende tu descanso. Sobre la almohada mojada por lágrimas, sopla tu consuelo. Sobre la mente que no logra detenerse, trae quietud. Sobre el cuerpo que vive en modo alerta, trae reposo. Que la noche vuelva a ser noche y no campo de batalla. Que el descanso no sea un lujo distante, sino un regalo de tu mano. Dale sabiduría para ordenar hábitos, para pedir ayuda, para bajar el ruido. Y mientras tanto, en medio del proceso, sé tú mismo su descanso. Señor, visita a quienes hoy viven con ataques de pánico o con ansiedad intensa, no con juicio, sino con misericordia. Tú sabes lo que pasa en el cuerpo cuando la alarma se dispara. Tú conoces el terror de sentir que algo terrible va a ocurrir. Tú conoces la vergüenza que muchos sienten después. En el nombre de Jesús, rompe la vergüenza, rompe la culpa, rompe la condenación y trae sobre ellos personas correctas, ayuda correcta, tratamientos correctos, consejo correcto, acompañamiento correcto. Muéstrales que no están abandonados. Muéstrales que tú también caminas en el proceso. Padre, sobre los que están asustados por diagnósticos, por estudios, por resultados médicos, declaramos Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sostén al que espera resultados, sostén al que cuida a un enfermo, sostén al que acaba de recibir una palabra difícil, sostén al que teme lo peor. Danos paz sin engaño, fe sin fanatismo, esperanza sin negación, sabiduría para seguir tratamientos y un corazón anclado en tu presencia. Señor, intercedemos por los padres y madres que cargan ansiedad por sus hijos. Tú los conoces por nombre, tú sabes dónde están, tú sabes qué decisiones han tomado, tú sabes qué heridas cargan, tú sabes qué peligros los rodean. Nosotros no los podemos controlar, pero tú sí los puedes alcanzar. En el nombre de Jesús, extiende tu mano sobre esos hijos. Guarda sus caminos, provoca encuentros divinos, interrumpe decisiones destructivas, rompe cadenas de mentira. Llama a los que están lejos,
levanta a los caídos y mientras tanto pacifica el corazón de los padres que viven en alerta constante. Señor, oramos por quienes están aplastados por las deudas y por la incertidumbre económica. Tú dijiste en Mateo 6 que nuestro Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad. No venimos a exigir, venimos a confiar. Provee lo necesario. Abre puertas de trabajo, da sabiduría para administrar, rompe la mentalidad de pánico, cierra las fugas del desorden, danos diligencia, contentamiento, disciplina y favor, pero sobre todo arranca del corazón la tiranía del miedo al mañana. Que no adoremos la escasez, que no nos arrodillemos delante del pronóstico, que aprendamos a buscar primero tu reino. Señor, sobre quienes viven atormentados por la culpa, por decisiones pasadas, por errores repetidos, por voces acusadoras, derrama la verdad de la cruz. Que la sangre de Cristo hable mejor que la condenación. Que el arrepentimiento sea real y la restauración sea posible. Que nadie aquí crea la mentira de que ya no puede acercarse. En el nombre de Jesús rompe la cadena del pasado que quiere gobernar el presente. Danos valentía para confesar, humildad para pedir perdón, sabiduría para reparar donde sea necesario y gracia para volver a levantarnos contigo. Señor Jesús, así como llamaste hija a la mujer que vino temblando en Lucas 8:48, llama por identidad a quienes hoy se sienten reducidos a su dolor. Diles que no son solo un diagnóstico, diles que no son solo un trauma, diles que no son solo su ansiedad, diles que no son solo la suma de sus errores. Diles que son vistos, amados, recordados. Devuélveles el nombre que el miedo les quiso robar. Devuélveles dignidad. Devuélveles paz. Devuélveles esperanza. Padre, en el nombre de Jesús renunciamos ahora mismo al acuerdo con toda voz de fatalidad. Renunciamos a la mentira de que nada cambiará. Renunciamos a la mentira de que estamos solos. Renunciamos a la mentira de que debemos cargarlo todo sin ayuda. Renunciamos a la mentira de que tú no cuidas. Renunciamos a la mentira de que la tormenta demuestra tu ausencia. Renunciamos a la mentira de que venir temblando invalida la fe. Renunciamos a la mentira de que buscar ayuda es falta de fe. Renunciamos a la mentira de que la ansiedad tiene derecho a gobernarnos para siempre. Y recibimos tu verdad, Señor. Recibimos que tú cuidas de nosotros. Recibimos que tú estás con nosotros. Recibimos que tú guardas corazón y pensamiento. Recibimos que nos has dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Recibimos que podemos buscarte y que tú nos oyes. Recibimos que tu presencia va en nuestra barca. Recibimos que la fe puede tocar tu manto aunque tiemble. Recibimos que el mañana no nos pertenece a nosotros, te pertenece a ti. Recibimos que tu misericordia es nueva cada mañana. Señor, sobre cada casa representada en este momento declaramos tu paz. Paz en el dormitorio, paz en la sala, paz sobre los niños, paz sobre el matrimonio, paz sobre el corazón del que vive solo, paz sobre la mesa donde se discuten cuentas, paz sobre la mente del adolescente confundido, paz sobre el anciano que teme la noche, paz sobre la madre que llora en silencio, paz sobre el hombre que ya no sabe cómo seguir, paz sobre el siervo que está agotado. Paz, no como la da el mundo, sino como la das tú. También te pedimos dirección, Señor, porque algunos no solo necesitan consuelo, necesitan pasos concretos. Muéstrales si deben pedir ayuda. Muéstrales con quién hablar. Muéstrales qué hábitos cortar. Muéstrales qué voces dejar de escuchar. Muéstrales qué pensamientos entregar. Muéstrales si hay heridas antiguas que deben ser trabajadas. Muéstrales si hay descanso postergado. Muéstrales si hay un médico al que deben acudir. Muéstrales si deben abrir su dolor en comunidad. Danos valentía no solo para sentir tu toque, sino también para obedecer tu guía. Y ahora, Señor, contra toda opresión mental, contra toda desesperanza, contra toda sombra de derrota, levantamos el nombre de Jesucristo, que donde el enemigo ha querido susurrar muerte, se levante tu vida. Que donde ha querido sembrar encierro, se levante tu libertad. Que donde ha querido imponer vergüenza, se levante tu gracia. Que donde ha querido instalar confusión, se levante tu verdad. Que donde ha querido apagar la esperanza, se levante tu luz. En el nombre de Jesús, proclamamos que ninguna cadena de ansiedad y temor es irrompible delante del Rey de Gloria. Amado Señor, si alguno escucha este mensaje sintiéndose al borde, al límite, sin fuerzas, que en este instante experimente un abrazo tuyo, no un concepto, no una idea bonita, un abrazo santo,
una certeza interior de que sigues aquí, de que no lo has soltado, de que no estás enojado con su fragilidad, de que no te cansas de escuchar, de que el proceso no es señal de rechazo, de que la lucha no ha cancelado el llamado, de que la oscuridad no apaga tu presencia, de que la madrugada no es más larga que tu fidelidad. Y al terminar esta oración, Señor, no queremos simplemente volver a la misma atmósfera interior. Queremos salir de aquí con una decisión renovada. Buscarte, hablarte, entregarte, obedecerte, pedir ayuda cuando haga falta, descansar en tus promesas y caminar día por día. No con perfección, pero sí con dependencia. No con arrogancia, pero sí con esperanza. No negando la batalla, pero sí confesando que Cristo es mayor. Yo declaro por fe en el nombre de Jesús que Dios está rompiendo cadenas de ansiedad y temor. Declaro que la paz de Dios está custodiando corazones y pensamientos. Declaro que hay mentes recibiendo claridad, pechos recibiendo alivio, noches recibiendo descanso, familias recibiendo consuelo, personas recibiendo valentía para buscar ayuda y almas recordando que no están solas. Declaro que el miedo no tendrá la última palabra, porque Jesucristo sigue siendo Señor sobre la tormenta, sobre el cuerpo, sobre la mente, sobre el pasado y sobre el futuro. Si esta palabra habló a tu vida, recíbela con fe y vuelve a ella cuantas veces haga falta. Ora con ella, compártela con alguien que esté peleando en silencio. Y si quieres, escribe en tu corazón y también en tus labios esta verdad. No estoy solo, no estoy abandonado, no estoy definido por mi ansiedad. El Señor está conmigo, el Señor cuida de mí, el Señor guarda mi mente y mi corazón, y en Cristo Jesús hay paz para mi vida. Señor, en tus manos nos rendimos, en tus manos descansamos, en tus manos ponemos esta noche, este día, esta semana, esta batalla y este corazón. Amén. Yo creo que Dios está obrando, yo creo que el Señor está trayendo paz. Yo creo que la ansiedad y el temor no reinarán para siempre. Yo creo que Cristo sigue calmando tormentas y llamando hijos a los que vienen temblando. Si esta predicación bendijo tu vida, suscríbete al canal, compártela con alguien que necesite escucharla y deja un comentario contando qué versículo habló más fuerte a tu corazón. Hay mañanas en las que uno abre los ojos pero no siente que amaneció por dentro. Afuera puede entrar la luz por la ventana, puede sonar el teléfono, puede empezar el ruido de la casa, puede ponerse en marcha la ciudad, puede arrancar el día para todos, pero por dentro todo sigue oscuro. Y si alguna vez te pasó, entonces sabes exactamente de lo que estoy hablando. Sabes lo que es despertarte con el cuerpo en pie, pero con el alma en el suelo. Sabes lo que es lavarte la cara y aún así sentir que no puedes despegarte el dolor del corazón. Sabes lo que es respirar, caminar, sonreír por compromiso, responder mensajes, seguir funcionando, mientras por dentro hay algo roto que todavía sangra. Y yo quiero hablarle hoy a esa gente. No al que vino sobrado, no al que cree que ya se las sabe todas, no al que vino a escuchar un discurso religioso para tachar una rutina espiritual. Quiero hablarle a la mujer que amaneció con lágrimas antes del café. Quiero hablarle al hombre que anoche se durmió tarde pensando cómo seguir. Quiero hablarle al joven que sonríe en público pero pelea en silencio. Quiero hablarle a esa madre que está cansada de interceder por un hijo que parece no reaccionar. Quiero hablarle a ese padre que siente que hizo todo lo que pudo y aún así la casa se le está quebrando entre las manos. Quiero hablarle al que lleva una herida vieja y al que recibió un golpe nuevo. Quiero hablarle al que no perdió la fe, pero sí perdió las fuerzas. Al que todavía ama a Dios, pero hoy le cuesta hasta ordenar una oración. Porque hay heridas que no hacen ruido hacia afuera, pero truenan por dentro. Y una de las mentiras más crueles que el enemigo le susurra al corazón herido es esta: a Dios le interesan los fuertes, los enteros, los que ya superaron, los que ya se recompusieron, los que ya pueden servir sin llorar, los que ya pueden sonreír sin esfuerzo. Pero la Escritura dice exactamente lo contrario. La palabra declara: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido, en Salmo 34, 18. No dice que el Señor tolera al quebrantado, no dice que el Señor observa de lejos al abatido, no dice que el Señor manda a otro a atenderlo, dice que está cerca, cerca, no lejos, no distraído, no ausente, cerca. Eso cambia todo. Porque una cosa es sufrir pensando que estás solo
Y otra muy distinta es sufrir sabiendo que aunque el proceso duela, no lo estás atravesando sin compañía divina. Tal vez tú dices, sí, pero yo no lo siento, y yo te entiendo. Porque el corazón herido no siempre sabe interpretar la presencia de Dios. A veces la presencia de Dios no se siente como un estremecimiento, sino como una resistencia misteriosa a rendirte. A veces no se siente como una emoción intensa, sino como la fuerza para seguir respirando un día más. A veces no se siente como júbilo, sino como el hecho de que no te has quebrado del todo. A veces no se siente como un grito del cielo, sino como un susurro que te dice, todavía estoy aquí. Y eso es suficiente para empezar esta oración de la mañana. No vengo a ofrecerte una fórmula mágica. No te voy a decir que si repites ciertas frases el cielo quedará obligado a responderte como si Dios fuera un cajero automático celestial. No, la oración de la mañana no es superstición, no es amuleto, no es una técnica de manipulación espiritual, es un encuentro. Es traer el corazón roto a la presencia del Padre. Es llegar con la venda caída, con la herida expuesta, con la verdad en la boca. Es decirle al Señor, no vengo a aparentar, vengo a poner delante de ti lo que me duele. Y la Biblia está llena de gente que amaneció rota y fue encontrada por Dios. Jeremías escribió Lamentaciones entre ruinas. No escribió desde un balcón viendo prosperidad. No escribió desde una temporada de éxitos. Escribió cuando Jerusalén estaba herida, cuando la ciudad parecía un monumento al juicio, cuando todo se veía devastado. Y justamente en medio de ese paisaje, no antes, no después, sino en medio de la ruina, dijo, por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande su fidelidad. En Lamentaciones 3, 22 hasta 23, ¿te das cuenta de la profundidad de eso? No dijo, cada mañana se renuevan mis fuerzas, aunque a veces sí pasa. No dijo, cada mañana se renuevan mis oportunidades, aunque también ocurre. No dijo, cada mañana se renuevan mis emociones. No. Dijo que cada mañana se renuevan sus bondades. Otras versiones hablan de misericordias. Eso significa que la mañana no siempre llega porque tú estás bien, llega porque Dios sigue siendo bueno. La mañana no siempre trae respuestas inmediatas, pero sí trae una nueva porción de misericordia. La mañana no siempre elimina la batalla, pero sí desmiente la idea de que Dios se cansó de ti. Si amaneciste, no es porque todo está resuelto. Si amaneciste, es porque todavía hay misericordia disponible para hoy. Y hay gente que necesita escuchar esto con toda el alma. No te sostuvo tu fortaleza, te sostuvo la misericordia de Dios. No estás aquí porque fuiste invencible. Estás aquí porque el Señor no soltó tu mano. Y eso le quita orgullo al fuerte y le devuelve esperanza al cansado. A veces pensamos que la oración de la mañana tiene que empezar con gran elocuencia, con una voz firme, con una liturgia impecable, con una secuencia perfecta de palabras. Pero la Biblia jamás enseña que Dios se conmueve por la retórica del hombre. Dios se mueve con la verdad del corazón. Hay días en que tu mejor oración de la mañana será apenas, Señor, aquí estoy, y el cielo no la desprecia. Hay días en que tu oración será, no entiendo nada, pero no quiero irme lejos de ti. Y el cielo la recibe. Hay días en que lo único que podrás decir es ayúdame. Y el Padre que ve en lo secreto entiende la gramática del alma rota. Por eso Jesús dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana en Mateo 11, 28, 3:0. Mira la ternura del Maestro. Él no dice, vengan a mí todos ustedes que ya resolvieron sus traumas. No dice, vengan a mí cuando ya no lloren. No dice, vengan a mí cuando se hayan reconstruido. Dice, vengan cansados, agobiados, cargados. En otras palabras, ven cómo estás, no como finges estar. Ven cómo amaneciste, no como quisieras presentarte. Ven con insomnio, ven con decepción, ven con duelo, ven con cansancio, ven con preguntas, ven con culpa si hace falta, pero ven, porque el Evangelio no consiste en que tú te sanas para acercarte a Cristo. El Evangelio consiste en que te acercas a Cristo para ser sanado. Hay gente que piensa, primero voy a arreglarme y después voy a orar. No, ora roto, ora cansado, ora confundido, ora llorando, ora con pocas fuerzas, ora como puedas, pero ora. Porque la oración no es el premio de los perfectos, es el oxígeno de los heridos. Ahora, detente en algo precioso de Mateo 11.
Jesús no promete un descanso superficial, no promete una siesta emocional, no promete una evasión artificial. Él dice: encontrarán descanso para sus almas. Y el alma es el lugar donde más duele cuando el corazón está herido. Ahí se acumulan los recuerdos, las traiciones, los miedos, las preguntas, los duelos, las culpas, los desencantos. Ahí es donde uno pelea en la madrugada. Ahí es donde uno se pregunta por qué pasó lo que pasó. Ahí es donde uno revisa conversaciones viejas, escenas que marcaron la vida, decisiones que lamenta, palabras que aún queman. Y Jesús dice que hay descanso para ese lugar. No para la agenda, para el alma. No para la apariencia, para el alma. No para la foto que subes, para el alma. No para el personaje que sostienes, para el alma. Y si Cristo ofrece descanso para el alma, entonces tu herida no tiene la última palabra. Tal vez la herida tiene voz, sí. Tal vez grita, tal vez reclama, tal vez todavía te desacomoda por dentro, pero no tiene autoridad final si la pones en manos del Señor. Y aquí quiero decir algo que me parece sagrado. El consuelo de Dios no es anestesia. Dios no te consuela para desconectarte de la realidad, no te consuela para que niegues el dolor, no te consuela para que te vuelvas indiferente. El consuelo de Dios no es una sedación espiritual, según 2 Corintios 1, 3 hasta 4. Él es Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Eso es glorioso. Pablo no habla desde una torre de marfil, habla desde tribulaciones reales. Y cuando usa la idea de consuelo, no está hablando solo de un alivio sentimental, como quien da una palmadita y sigue de largo. La idea que desarrolla el Nuevo Testamento allí es más robusta: aliento, fortalecimiento, socorro cercano, apoyo que sostiene, fuerza que acompaña. Dios no solamente te acaricia para que llores un poco menos, Dios te fortalece para que no te hundas. El consuelo de Dios no es solo ternura, también es vigor. No es solo abrazo, también es sostén. No es solo contención, también es impulso santo para seguir viviendo. Por eso hay personas que han pasado por infiernos emocionales y aún así siguen de pie. No porque el golpe fue leve, no porque el diagnóstico no asustaba, no porque la pérdida no dolía, no porque la traición no quemaba. Siguen de pie porque hubo una clase de consuelo que el mundo no sabe fabricar, hubo una fortaleza que llegó desde el cielo, hubo una gracia rara, misteriosa, sobrenatural, que sostuvo la estructura interna cuando todo lo demás parecía resquebrajarse. Ese es el consuelo de Dios. Y el corazón herido necesita entender esto. Dios no te humilla por estar lastimado, Dios se acerca más. Tal vez tú creciste con la idea de que mostrar dolor es debilidad. Tal vez te enseñaron a no llorar, a no hablar, a guardarte todo, a aparentar que nada te afecta. Tal vez te formaron para ser útil, productivo, eficiente, fuerte, pero no te enseñaron a ser verdadero. Y entonces llegás a la presencia de Dios con la tentación de esconder incluso lo que Él ya conoce. Pero el Padre no necesita tu maquillaje espiritual. Él quiere tu sinceridad. Él no se escandaliza con tu cansancio, no se ofende con tu llanto, no se retira porque estés herido, al contrario. Salmo 34, 18 vuelve y nos abraza: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Cerca, hay algo del quebranto que cuando se entrega a Dios y no al cinismo, se vuelve tierra fértil para la gracia. Ahora bien, cuidado con esto, el dolor puede endurecerte o puede llevarte más profundo en Dios. La herida puede convertirte en una persona amarga o en una persona rendida. El sufrimiento por sí solo no santifica a nadie. Hay gente que sufrió y se volvió cruel. Hay gente que lloró y se volvió cerrada. Hay gente que fue herida y decidió vivir a la defensiva, sospechando de todo, odiando en silencio, castigando a quien no tiene culpa del golpe original. Por eso no basta con sufrir. Hay que llevar el sufrimiento a los pies correctos. Hay que poner la herida en el altar correcto. Hay que traer la llaga delante de aquel que no solo diagnostica, sino que sana. Y ahí entra Isaías 61 contra 1 hasta 3. Qué pasaje tan inmenso. El Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros,
a pregonar el año del favor del Señor, a consolar a todos los que están de duelo, a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de alabanza en vez de espíritu de desaliento. Esto no es poesía liviana, esto es anuncio mesiánico. Y cuando Jesús toma ese texto en Lucas 4 y lo aplica a sí mismo, está diciendo en esencia, ese que sana corazones heridos soy yo. El Señor no vino solo a perdonar pecados en abstracto, vino a tocar el centro del quebranto humano, vino a vendar lo que se partió, vino a traer libertad a las cárceles internas, vino a poner esperanza donde la decepción dejó ceniza. Mira la progresión de Isaías: corazones heridos, duelo, cenizas, desaliento. Ese es el diagnóstico. Pero luego viene la intervención divina: consuelo, restauración, aceite de alegría, traje de alabanza. Eso significa que Dios no niega la ceniza, la reemplaza. No minimiza el duelo, lo consuela. No ridiculiza el corazón herido, lo sana. No se burla del desaliento, lo viste de otra cosa. Y aquí alguien necesita escuchar esto con profundidad. Tu herida no invalida tu llamado. Porque hay gente que cree que por estar herida ya no sirve, como si Dios solo pudiera usar a los intactos, como si el cielo trabajara únicamente con vidas pulidas, prolijas, sin fisuras. Pero mira la historia bíblica. Jacob salió herido del encuentro y bendecido al mismo tiempo. Ana lloró en el templo antes de dar a luz a un profeta. David escribió algunos de sus salmos más profundos desde persecuciones y quebrantos. Jeremías profetizó llorando. Pablo ministró con espinas. Pedro predicó después de haber llorado amargamente su negación. El Señor no descarta al quebrado, lo redime. Y muchas veces la gente más apta para llevar consuelo es la que ya conoció noches largas. Porque el que nunca lloró puede hablar bonito, pero el que fue consolado por Dios habla con autoridad. Hay una diferencia enorme entre explicar el consuelo y haberlo probado. Ahora, pensemos en la mañana, no solo como hora del día, sino como símbolo espiritual. En la tradición bíblica, la mañana no es simplemente el momento en que sale el sol. La mañana representa renovación, vigilancia, oración, encuentro. El pueblo de Dios aprendió a buscar al Señor desde temprano. En la vida de oración de Israel existía la práctica de la oración matinal, una estructura de búsqueda al comenzar el día. Eso nos recuerda un principio sencillo. Antes de enfrentarte al ruido de la tierra, conviene alinear el alma con el cielo. No porque la mañana tenga magia, no porque Dios escuche solo temprano, sino porque cuando el corazón está herido, el día no se puede dejar librado a la inercia. Si te levantas roto y no llevas el corazón a Dios, el dolor va a catequizarte antes que la palabra. El miedo va a predicarte antes que la verdad, la ansiedad va a marcar el tono del día, la herida va a hablar primero. Y por eso la oración de la mañana importa tanto. No es una costumbre piadosa nada más. Es una toma de posición. Es decir, antes de que hable mi temor, va a hablar Dios. Antes de que mande mi angustia, me voy a postrar delante del Señor. Antes de salir a la guerra cotidiana, quiero recordar quién pelea conmigo. Porque en la mañana el alma decide a quién va a escuchar. Y cuando el corazón está herido hay voces compitiendo, la voz del pasado, la voz de la culpa, la voz del fracaso, la voz del rechazo, la voz del resentimiento, la voz de la desesperanza, la voz del ya no vas a salir de esta, la voz del nadie te entiende, la voz del Dios se cansó de ti, la voz del esta vez no hay salida. Y si no haces silencio delante del Señor, esas voces te gobiernan. Por eso necesito decirte algo, la oración de la mañana no siempre cambia el escenario en 5 minutos, pero cambia la posición desde donde peleas. No siempre hace que el problema desaparezca antes del desayuno, pero sí te permite enfrentarlo desde otra plataforma. Ya no sales a pelear desde la soledad, sino desde la presencia. Ya no sales desde el abandono, sino desde la cercanía de Dios. Ya no sales desde el puro agotamiento, sino desde el consuelo recibido. Ya no sales a mendigar identidad en la calle porque ya estuviste delante del Padre. Y entonces, aunque el dolor siga, tú ya no eres el mismo que hace una hora. Eso es sagrado. Ahora, hay otra palabra inmensa para esta mañana. Salmo 30:5 dice, porque solo un instante dura su enojo, pero su buena voluntad toda una vida. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Nota bien, no dice que la noche no exista. No dice que el llanto sea imaginación, no dice que la fe auténtica elimina toda temporada oscura, no. Dice que el llanto puede ocupar la noche, pero no definir el final.
La noche tiene permiso, la mañana tiene promesa. Y eso es distinto, porque una cosa es una noche sin sentido y otra cosa es una noche que no tendrá la última palabra. Hay muchos, oyendo esto, que han tenido noches largas, noches de insomnio, noches de duelo, noches de llanto silencioso para no despertar a nadie, noches revisando diagnósticos, noches volviendo a leer mensajes viejos, noches preguntándole a Dios por qué, noches sin una respuesta clara, noches en que el corazón parecía tener un peso físico, noches en que hasta respirar costaba. Y el salmista no niega esas noches, pero se atreve a anunciar que la mañana viene con otra tonalidad, no porque uno lo merezca, sino porque el favor de Dios es más profundo que la noche del hombre. No te estoy diciendo que esta mañana te reirás de todo lo que duele, no te estoy diciendo que el proceso ya terminó. Te estoy diciendo algo más sobrio y más poderoso. El dolor no tiene potestad eterna sobre un hijo de Dios. La noche no tiene contrato perpetuo. El llanto es real, pero no es dueño final de tu historia. Y si hoy amaneciste herido, esta palabra es para ti. No te cases con la noche. No hagas hogar permanente en una temporada que Dios llamó pasajera. No levantes identidad alrededor de la herida. No empieces a describirte solamente por lo que te pasó. No conviertas el dolor en tu apellido. No te presentes ante la vida diciendo yo soy el traicionado, el abandonado, la lastimada, el que perdió, el que fracasó, el que quedó roto. No. Lo que te pasó explica parte de tu proceso, pero no define el nombre que Dios te dio. Porque el cielo sigue llamándote hijo, hija, redimido, escogida, amado, guardada, sostenido, consolada. Y si el Señor te sigue nombrando así, no aceptes un nombre inferior que haya sido producido por la herida. Ahora bien, el corazón herido necesita aprender algo difícil. No todo lo que duele se resuelve en una sola oración, pero ninguna herida sana bien lejos de la presencia de Dios. Vivimos en tiempos en que todo se quiere instantáneo. La gente quiere procesos rápidos, respuestas rápidas, alivio rápido, recuperación rápida, y cuando no ocurre así se frustran con Dios. Pero el Señor es más pastor que prestidigitador, más médico que mago, más padre que ejecutor de caprichos. Y muchas veces su forma de consolar incluye proceso, incluye acompañar, incluye fortalecer día a día, incluye rehacer por capas, incluye ir tocando memorias, limpiando culpas, derribando mentiras, reconstruyendo confianza, devolviendo capacidad de amar, quitando venenos, arrancando raíces de amargura. Y ese trabajo raramente sucede en un minuto, pero sí empieza en un minuto. Empieza cuando tú dices, Señor, no quiero esconder más esta herida, te la entrego. Hay gente que prefiere administrar su dolor a entregarlo, y eso los agota, porque administrar una herida sin la gracia de Dios es como tratar de apagar un incendio con un vaso de agua, no alcanza. Hay heridas que te superan. Hay cargas que no fueron diseñadas para ser llevadas solo por la carne. Hay duelos que si no los pones en Cristo se transforman en identidad, en resentimiento, en dureza, en desconfianza permanente. Por eso 1 Pedro 5:7 dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Toda, no la mitad presentable, no la ansiedad elegante, toda, la ansiedad vergonzosa, la ansiedad repetitiva, la ansiedad que vuelve, la ansiedad que cansa, la ansiedad que te hace pensar escenarios terribles, la ansiedad que te roba sueño, la ansiedad que te deja exhausto antes de empezar el día, toda, deposítenla en Él. ¿Por qué? Porque Él cuida, no porque tú eres fuerte, porque Él cuida. Y en una mañana como esta, cuando el corazón duele, esa frase vale oro, Él cuida. Aunque el entorno no lo entienda, aunque la familia no sepa cómo ayudarte, aunque tus amigos no sepan qué decir, aunque nadie vea toda la magnitud de lo que te está pasando, Él cuida. ¿No te conmueve eso? El Dios del universo cuidando de tu herida particular, atento a tu respiración cansada, presente en tu cama desordenada, cercano a tu confusión, conociendo lo que te quebró, sin avergonzarte por eso. Ese es el Dios de la Biblia. No es deísta, no es frío, no es distante, no es una energía impersonal, es Padre misericordioso, es Dios de toda consolación,
Y déjame decirte otra cosa, cuando el corazón está herido, una de las primeras cosas que se desordenan es la manera de mirar el futuro. El dolor tiende a secuestrar la imaginación. De pronto uno ya no puede visualizar nada bueno. Todo parece amenazante, todo parece cerrado, todo parece perder color. El alma herida dice siempre será así, pero la fidelidad de Dios te contradice. Lamentaciones 3 te contradice, Salmo 30 te contradice, Isaías 61 te contradice. Mateo 11 te contradice, 2 Corintios 1 te contradice. Y bendita sea la hora en que la palabra contradice tu desesperanza, porque tus emociones pueden decir la verdad de cómo te sientes, pero no necesariamente la verdad de cómo termina la historia. Ese es un punto crucial. Tú puedes sentirte devastado y aún así estar sostenido por promesa. Puedes sentirte vacío y aún así ser objeto de misericordia. Puedes sentirte confundido y aún así estar en manos seguras. Puedes sentirte cansado y aún así ser acompañado por Cristo. Puedes sentir que ya no puedes más y aún así descubrir que Dios sí puede contigo. Eso no es negación, eso es fe bien ubicada. La fe no niega la noche. La fe declara que la noche no es soberana. Y quiero hablarle ahora a los que fueron heridos por personas. Porque a veces el corazón no se hiere solo por circunstancias, se hiere por rostros, por nombres, por vínculos, por decepciones relacionales, por personas que prometieron y no cumplieron, por afectos que se volvieron espada, por lealtades que colapsaron, por palabras que no debieron decirse, por silencios que dolieron más que un grito, por ausencias, por rechazos, por traiciones. Y ese tipo de dolor tiene una complejidad especial porque uno no solo llora lo que perdió, también pelea con lo que no entiende. ¿Sabes qué hace el corazón herido por otros? Quiere protegerse a cualquier costo y en ese intento a veces se endurece tanto que termina cerrándose también delante de Dios. No volveré a confiar, no volveré a abrirme, no volveré a esperar, no volveré a sentir. Pero el Señor no vino solo a secar tus lágrimas, vino a restaurar tu capacidad de amar sanamente. Y para eso, tarde o temprano, va a tocar el tema del perdón. No como premio al agresor, no como negación de la herida, no como atajo barato, sino como cirugía del alma. Perdonar no es decir que no dolió, perdonar no es llamar bueno a lo malo, perdonar no es exponerte otra vez a lo destructivo, perdonar no es ausencia de límites. Perdonar es negarte a seguir bebiendo el veneno de lo que te hicieron. Perdonar es soltar el derecho de la venganza a los pies del juez perfecto. Perdonar es dejar de llevar dentro tuyo la cárcel del otro. Y yo sé que eso cuesta. Claro que cuesta. Sería deshonesto decir otra cosa. Pero cuando el corazón está herido, el perdón deja de ser una idea romántica y se vuelve una necesidad de salud espiritual. Porque la herida sin rendición se infecta y el resentimiento te ata a aquello mismo que quieres dejar atrás. Por eso, en una oración de la mañana, a veces hay que decir, Señor, todavía me duele, pero no quiero que esta herida se pudra dentro mío. Yo no puedo solo, ayúdame a perdonar, ayúdame a soltar, ayúdame a entregarte justicia. Esa es una oración santa, humilde, valiente, y Dios la honra. Ahora, no quiero dejar afuera a los que están heridos por culpa propia, porque hay golpes que vienen de afuera, sí, pero también están los dolores que nacen de nuestras propias decisiones, pecados, errores, omisiones, caminos torcidos, cosas que hicimos y daríamos cualquier cosa por deshacer. Ahí el corazón no solo está herido, está avergonzado y la vergüenza suele esconderse en silencio. No puedo acercarme así a Dios. No puedo orar después de esto. No merezco pedir consuelo cuando fui yo quien arruinó tanto. Y sin embargo, David, después de su pecado, oró así. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, ¿no despreciarás tú? Oh Dios, en Salmo 51 contra 17. Eso significa que el quebranto sincero no aleja a Dios, lo atrae. No estoy hablando de manipulación emocional, no estoy hablando del remordimiento teatral, estoy hablando de ese punto en que el alma deja de justificarse y cae rendida delante del Señor. Ahí hay perdón, ahí hay restauración, ahí hay limpieza, ahí hay consuelo,
Porque Cristo no vino a salvar versiones maquilladas de nosotros, vino a rescatar pecadores heridos, culpables, cansados, desorientados y a darles una nueva vida. Por eso la oración de la mañana también puede ser esto. Señor, vengo como estoy. No traigo excusas, no traigo defensa. Traigo un corazón sincero. Lávame, límpiame, sosténme. No me dejes lejos de tu presencia. Y el Evangelio responde con gracia. Otra vez, no con permisividad, con gracia. La gracia no le llama bien al mal, pero sí le abre la puerta al que vuelve. La gracia no celebra la caída, pero sí levanta al caído. La gracia no rebaja la santidad, pero sí acompaña al quebrantado hacia la restauración. Y cuando eso ocurre, el alma vuelve a respirar. Ahora, quiero detenerme en algo muy pastoral. Hay gente que interpreta mal el consuelo de Dios. Piensan que si Dios los consuela, entonces dejarán de llorar inmediatamente. Pero a veces el consuelo de Dios te encuentra precisamente dentro del llanto. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, no porque ignorara que iba a resucitarlo. Lloró porque el Hijo de Dios no es indiferente al dolor humano. En Getsemaní el Señor no fingió serenidad de mármol, sufrió, se angustió, sudó como gotas de sangre. Y sin embargo, en ese mismo proceso fue fortalecido para obedecer hasta el final. Eso nos enseña algo precioso. El consuelo de Dios no siempre elimina la emoción intensa, a veces te acompaña dentro de ella. No pienses que por llorar estás retrocediendo. No pienses que por sentir mucho eres menos espiritual. Hay lágrimas que son parte del saneamiento santo del alma. Hay duelo que no es incredulidad, sino humanidad rendida a Dios. Hay mañanas en que la presencia del Señor no vendrá a hacerte gritar, sino a permitirte llorar de una manera que no te destruya. Y eso también es consolación. Hay un consuelo que canta y hay un consuelo que se sienta en silencio al lado tuyo sin soltarte. Dios sabe hacer ambas cosas. Mira lo que hace con Elías. El profeta venía de una gran victoria espiritual, pero después cae en agotamiento, miedo y deseo de morir, y Dios no empieza regañándolo. Primero lo hace descansar, lo alimenta, lo sostiene, luego le habla. ¡Qué padre tan sabio! Porque a veces uno está tan herido que ni siquiera puede procesar una gran revelación. Necesita pan, agua, sueño, silencio santo y presencia. El Señor sabe tratar con los agotados. No atropella los procesos. No humilla al cansado. No se escandaliza de la fatiga, la atiende. Y tú que amaneciste herido necesitas oír esto. Dios no te trata como un expediente, te trata como un hijo. No eres una urgencia molesta, eres un amado en proceso, no eres un fracaso ambulante, eres una vasija en manos del alfarero. No eres solo un caso difícil, eres alguien por quien Cristo derramó sangre. Y si tu identidad descansa ahí, entonces todavía hay esperanza para esta mañana. Quiero hablar ahora de algo muy sencillo y muy profundo. Cuando el corazón está herido, hay que orar la verdad de Dios por encima de la narrativa de la herida. La herida siempre narra, siempre interpreta, siempre quiere explicar toda la realidad desde sí misma. Si te abandonaron, la herida te dirá, siempre te dejarán. Si te traicionaron, dirá, nadie es confiable. Si te fallaron, dirá, todo termina mal. Si perdiste algo valioso, dirá, nunca volverás a levantar cabeza. Si viviste rechazo, dirá, no eres digno de amor. Si pecaste, dirá, ya no hay regreso. Si oraste y todavía duele, dirá, Dios no te escucha. Y ahí es donde la oración de la mañana se vuelve guerra espiritual. Porque orar no es solo hablarle a Dios de tu dolor, también es dejar que Dios le hable a tu dolor. Orar es decir, Señor, mi corazón dice una cosa, pero tu palabra dice otra. Y hoy elijo someter mi narrativa herida a tu verdad eterna. Por eso, en mañanas como esta, conviene hacer algo muy sencillo. Decir en voz alta, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Jesús me da descanso para el alma. Las misericordias del Señor son nuevas esta mañana. Dios de toda consolación me sostiene hoy. El llanto no tendrá la última palabra. Jesús sana los corazones heridos. Mi dolor no define mi identidad. No estoy solo, no he sido abandonado, no estoy fuera del alcance de la gracia. No todo terminó, no todo se perdió. No soy lo que me pasó, soy lo que Dios dice de mí. Eso no es autosugestión.
Eso es alineación espiritual. Es dejar que la verdad tenga el primer micrófono del día. Y cuando haces eso cada mañana, algo empieza a reordenarse por dentro. No siempre rápido, no siempre espectacular, pero sí real. La fe empieza a tomar el timón. La herida deja de gobernar. El alma deja de estar a merced de la emoción fluctuante. Y el corazón poquito a poco aprende a respirar otra vez bajo la luz del Señor. También hay algo más. 2 Corintios, uno dice que Dios nos consuela para que podamos consolar a otros. Eso significa que el consuelo no es solo para sobrevivir, también es para servir. Y aquí hay un misterio glorioso del reino. Muchas de las personas más capaces de llevar esperanza son las que fueron tratadas por Dios en sus propias ruinas. No desperdicies tu herida entregada a Dios. No la glorifiques tampoco. No la conviertas en altar, pero no la desperdicies. Si el Señor te está consolando, es porque un día alguien necesitará el idioma que aprenderás en este valle. Un día alguien llorará y tú sabrás acompañar sin frases vacías. Un día alguien preguntará por qué Dios calla y tú podrás decir, yo también estuve ahí, pero Él no me soltó. Un día alguien dirá que ya no puede más y tú podrás ministrar desde autoridad quebrantada, no desde teoría de biblioteca. El consuelo recibido se transforma en consuelo derramado. Qué glorioso cuando Dios convierte una herida entregada en una fuente para otros. No en el sentido de vivir exhibiendo la herida, sino en el sentido de que la gracia extraída de ese proceso bendecirá a muchos. Ahora, yo sé que alguno dirá, todo esto suena hermoso, pero yo sigo doliendo y yo no te voy a faltar el respeto con una respuesta superficial. Sí, puede ser que todavía duela. Puede ser que esta mañana el golpe siga ahí. Puede ser que no tengas todas las respuestas. Puede ser que todavía no sepas cómo se va a resolver. Pero una cosa es tener dolor y otra es tener dolor sin dirección. Una cosa es estar herido y otra estar herido en brazos del Padre. Una cosa es llorar en vacío y otra es llorar en presencia. Y eso cambia todo, porque la presencia no siempre borra instantáneamente el proceso, pero sí impide que el proceso te destruya. La presencia no siempre elimina la batalla, pero te recuerda que la batalla ya no se pelea solo. La presencia no siempre entrega la respuesta hoy, pero sí te da pan para hoy. Y el pan de hoy basta para obedecer hoy. Mañana habrá nueva misericordia. Por eso la oración de la mañana es tan importante cuando el corazón está herido. No es solo una devoción, es recibir pan diario. Es decir, no sé cómo viviré todo este mes, pero dame hoy el pan de este día. No sé cómo cruzaré toda la temporada, pero dame hoy la gracia suficiente. No sé cómo cargaré todo el duelo, pero dame hoy la porción que corresponde a esta jornada. Y el Dios fiel, que nunca se atrasa en misericordia, sabe administrar el consuelo necesario para cada amanecer. A veces queremos que Dios nos dé el mapa entero y Él nos da la lámpara para el siguiente paso. A veces queremos la explicación total y Él nos da su presencia. A veces queremos una fecha y Él nos da una promesa. A veces queremos una salida inmediata y Él nos da fortaleza para atravesar. Y todo eso también es amor. No subestimes la gracia de